Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso Autismo para principiantes. Mi nombre es Oscar Ramírez, soy psicólogo especialista en salud mental de la infancia y la adolescencia. Soy fundador de la red de apoyo a familias Genios en Potencia, tengo certificado internacional en la aplicación de la escala A22 y soy certificador nacional de discapacidad en Colombia. Hoy vamos a hablar entonces, bueno, hoy no, en este apartado vamos a hablar sobre la socialización en el autismo, no sin antes contarles sobre mi consultorio Conscientemente Risaralda. Si desean más información pueden ingresar al www.conscientementerisaralda.com. Tenemos servicios de psicología, neuropsicología y evaluación, diagnóstico y tratamiento del trastorno del espectro del autismo. Tenemos nuestros 3 programas fuertes, todos gratuitos. Más información en redes sociales y en nuestra página web. Vale, vamos a hablar entonces de la socialización en el autismo. Es importante primero entender cómo se da la socialización y qué es esta, ¿cierto? Entonces aquí hacemos referencia a la capacidad, la socialización hace referencia a la capacidad de darse a entender, ¿cierto? De cómo el ser humano tiene esa capacidad de interactuar con los demás y con todo lo que le rodea. Y como lo referimos aquí en la diapositiva, no únicamente con otro ser humano, sino también con los animales, con los objetos o con cualquier ser vivo, ¿vale? Es importante entender entonces que cuando hablamos de alguna alteración en la socialización, hablamos específicamente de la ausencia de ciertas características que todo ser humano debe presentar en el momento de socializar. Vamos a leer lo que tenemos aquí en este enunciado. Em, Hablamos específicamente de ausencia de gestos particulares que le permiten al niño o a la niña interactuar adecuadamente. En el caso del autismo, tenemos una seria dificultad para expresar las emociones por medio de los gestos de la cara, por lo que generalmente los niños o niñas con autismo suelen ser inexpresivos o excesivamente serios. ¿Qué sucede entonces cuando hablamos de una dificultad en el momento de socializar? Hablemos con ejemplos. Puede ser que una persona dentro del espectro del autismo tenga una capacidad verbal muy buena o igual que el promedio de sus pares de edad. Sin embargo, sus patrones inflexibles de conducta son tan rígidos que si esta persona quiere jugar con este lapicero, va a jugar únicamente con el lapicero y va a hablar únicamente del lapicero, mientras que otras personas hablan contigo sobre el lapicero un par de minutos, pero después se van a cansar y ya van a querer hablar sobre el lápiz. Pero entonces te dicen, ay, ¿qué piensas del lápiz? El lápiz es muy chévere. No, pero es que el lapicero, entonces el lapicero, tal cosa. Entonces sigue y sigue y sigue hablando del lapicero. Entonces, al tener dificultades de socialización, no hablamos específicamente de que la persona no sea capaz de socializar o que no le interese socializar, sino que es una interacción social rara, difícil y diferente. Entonces, cuando hablamos de infancia, de primera infancia y de infancia, por ejemplo, para jugar con los demás compañeros, sí, claro, yo quiero y puedo jugar contigo. Sin embargo, siempre y cuando sea con mis dinosaurios. Si no quieres jugar con los dinosaurios, no jugaré contigo o simplemente prefiero estar solo. La constante de las personas con autismo, más que todos los adolescentes y adultos jóvenes, expresan constantemente que desean y quieren estar solos. Prefieren estar por su cuenta porque refieren que al estar solos nadie los va a molestar. Entonces no es que no quieran socializar, sino que se les dificulta comprender esos patrones de socialización normales en la sociedad. Entonces, vamos a identificar algunos ejemplos de problemas de socialización en el autismo. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de los 12 meses o antes, que no responden al nombre para cuando tienen los 12 meses. E incluso más adelante, cuando tienen 24 o 3 años, 24 meses o 3 años, es difícil para ellos, están jugando con su lapicero, ¿cierto? Entonces está ahí con el lapicero y tú le dices, Oscar, hey, Oscar, y él parece que no te escucha. ¿Sí? Eso también es una dificultad en la socialización. Generalmente evitan el contacto visual, no es que esté ausente del todo y no es que siempre se presente en todos, pero la mayoría de las personas dentro del espectro del autismo evitan el contacto visual porque es raro y es difícil para ellos.
Generalmente prefieren jugar solos, no comparten muchos intereses con las demás personas e interactúan únicamente para llegar a una meta deseada. En niños pequeños suelen cogerte de la mano y te instrumentalizan y te llevan hacia el objeto o hacia el elemento que necesitan. Si necesitan abrir una puerta, te cogen la mano y te ponen en la chapa. Si necesitan abrir un tarro, te cogen la mano y te ponen en la tapa y cosas así. Pero no necesariamente se comunican adecuadamente contigo. Tienen expresiones faciales apáticas o inadecuadas o excesivamente serias, como lo decíamos anteriormente. No comprenden los límites del espacio personal. Esto significa dificultades en el lenguaje pragmático. O sea, estamos acá sentados y yo estoy grabando un video y de repente puedes llegar y hablarme, oye, Oscar, tal cosa, ven. Y yo, hey, te dije que estoy grabando un video, no es mi espacio, se va. Y a los minutos vuelve de nuevo, ¿sí? Y puede pasar al frente tuyo, te pasa por encima, no tiene en cuenta que está haciendo mucho ruido o aspectos como estos. Bueno, no comprenden los límites del espacio personal, hace referencia a lo mismo. Generalmente suelen evitar o resistirse al contacto físico, muchas veces no sienten el consuelo que le dan las otras personas cuando están angustiados. Esto hace referencia a la poca tolerancia a la frustración y tienen como una incapacidad de escuchar y de entender que el otro quiere ayudarte, simplemente estás aquí, está en medio de una crisis y eso hace parte de las dificultades de la socialización. Suelen tener también dificultades para comprender los sentimientos de las demás personas y para hablar de sus propios sentimientos. Esto hace referencia puntualmente hacia la cognición social, que es sentir o ponernos en los zapatos del otro, y dificultades con la teoría de la mente. La teoría de la mente básicamente hace referencia a pensar lo que el otro está pensando. Hasta aquí esta lección de la socialización. Entonces, espero que haya sido de su agrado y si tienen preguntas o si tienen dudas o algún comentario, no duden en escribirlo aquí en los comentarios del curso que estamos haciendo o por medio de nuestras redes sociales, ¿vale? De antemano, muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien.